Estimados radiovidentes, sean ustedes bienvenidos a este espacio. Este es mi pueblo, mi hermoso pueblo trujillano. Este es el pueblo de Elmer Niño, que es el pueblo de todo, el pueblo que trabaja, el pueblo que sueña, el pueblo que canta, que ríe, que llora, que sufre, que tiene esperanzas. Este es el espacio que transmitimos de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y por reposición lo tenemos también por la noche de 7 a 8 p.m. a través del canal 22, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes que me escuchan y me ven, tanto en Boconó como en Carache, la tierra de la amable libertad, en la Concepción de Carache, donde ya estamos estrenando la señal también a la gente de Burbusay. A todos ustedes, mil gracias por la sintonía, mil gracias por estar en este espacio con este pueblo. Hay temas que son necesarios conversar, temas que tienen que ver con la salud. Recuerden, y es muy importante, vacunarse contra la AH1N1. El crecimiento de los casos, ya vamos por 717 casos a nivel nacional, ya hubo una víctima en el estado de Trujillo, ¿verdad? Ya hay casos que realmente dan dolor, pero podemos combatirlo si nosotros también asumimos como víctimas, potenciales víctimas, asumimos la participación, el compromiso, el estar allí, más que quejarnos, exponer, ir hasta el lugar. Allí está el distrito sanitario de Boconó y Campo Elías, también el distrito sanitario en Carache, en todo el estado. Aquí no se trata de acusar negligencia, se trata de exigir el cumplimiento de las normas sanitarias para poder combatir esta epidemia. Las personas de alto riesgo son las primeras, las más sensibles son las que deben estar allí, los niños, los ancianos, los problemas. Ha habido buena información, aquí estuvimos con el doctor Ángel Villasmil la semana pasada, la doctora Nigme Torres también como epidemióloga ha dado varias declaraciones, no solamente en este medio, sino en otros medios, tanto del Boconó como de los municipios aledaños. Así que a todos los consejos comunales, a las fuerzas policiales, a las escuelas, la enfermedad H1N1 no discrimina. No ve si es gordo, si es flaco, no ve si es reggaetonero, si es bolerista, no ve si es alto, si es bajo, si es blanco, si es negro. No, la enfermedad está allí y por igual nos ataca. Los mayores de 60 años, los niños, las mujeres embarazadas en estado de gravidez son las primeras personas que deben estar allí vacunando. Si hay alguna falla, llamen al doctor Villasmil, que está atento, llamen a la doctora Nigme Torres, vayan a la sanidad, hagan el llamado a través de este medio, no solamente de Boconesa, desde donde transmito para todo el estado de Trujillo y pueblos limítrofes, sino también a el canal 22 y en Carache a Minumbot. Esto es un esfuerzo de todos. Tenemos que dejar a un lado la discordia, la acusación, el señalamiento, el dedo ese que siempre indica el señalamiento de culpa, por una actitud más solidaria. Si hay faltas, si hay fallas en la dirección de sanidad, pues hagámosla saber de buena fe, de buena fuente, con hechos reales. De esa manera nosotros en forma conjunta, en bloque, podemos vencer esta epidemia. Muchas veces el esfuerzo colectivo, el esfuerzo de todos regularmente genera beneficios colectivos. No se trata de acusar a un médico o a otra médico, a una enfermera o a otra enfermera, se trata de esta Constitución. Aquí están nuestros derechos y están nuestros deberes. Vamos a unirnos para poder combatir esta enfermedad, vamos a aportar, vamos a estar presentes, no reclamemos si no tenemos fundamentos para hacerlo, no nos quejemos si no tenemos argumentos para exponer, vamos a aportar. Yo creo que se suma más que se divide. Siento que la división y la resta son valores aritméticos, son valores matemáticos, más que aritméticos, matemáticos, que lo que hacen es disminuir la esperanza, el sueño del pueblo. Vamos a sumar, vamos a ir hacia adelante, vamos a multiplicar, vamos a construir un país sano, pero ese país sano se construye con el aporte de todos. Creo que con estas palabras termino el primer bloque. No me cambien la señal, hay un tema que necesito conversar con ustedes. Ya vuelvo en poco tiempo, estaré otra vez con ustedes. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño.
en el espacio, estaba aquí, me agarraron de improviso en los programas en vivo, siempre las cosas funcionan de esta manera. Debo decir lo siguiente, me han llegado varias denuncias, he recibido a través de mi celular, durante la noche, durante la tarde, los sábados, los domingos, me envían denuncias, no se identifican, me hacen saber que en el negocio tal se está especulando, que el policía en tal parte está matraqueando, que en la escuela tal la maestra hizo esto indebido, así sucesivamente. Pero vuelvo y repito, en este programa, este periodista no hace denuncias si no están fundamentadas. Yo no voy a darle cabida a denuncias que no tengan responsables en el sentido de fuente. Es un asunto ético en el ejercicio de la profesión. No es ético que un periodista o una periodista, cualquiera de los dos sexos, que tengamos esta profesión, suministre información sin tener fuente. Hay que decir que Pedro Pérez denuncia a José González de las irregularidades tal, porque si no, nosotros nos convertimos en cómplices de algo que puede ser falso. Buena, señor Hermes, me gustaría saber qué pasó con la Asamblea de Transporte, en qué quedó, si aprobaron sobre lo del impuesto. Gracias, soy Víctor Quevedo. Bueno, la información que tengo, creo que se transmitió en el noticiario. Van a pedir un tiempo de espera, la discusión está bastante caldeada. Recuerden que mi planteamiento sobre esto, que el transporte no se mejora si se le quita o no el impuesto. El impuesto es un reclamo tributario que legalmente hace la alcaldía. Legalmente, porque estamos hablando de una empresa de transporte bajo la figura de asociación civil que factura aproximadamente, tiene una facturación de más de 21.6 millones de bolívares, en el lenguaje monetario anterior, millardos. Yo no creo, y si van a un paro es una inmensa falta, que le dio un gran atropello a la ciudadanía, pero yo creo que es una coyuntura extraordinaria para que los transportistas, los usuarios, a través de los consejos comunales, las alcaldías, a través de los órganos que ellos tengan para relacionarse con el tema del transporte, dar un salto hacia adelante. Porque aquí lo que está sucediendo es que cada quien se rasca hacia adentro, cada quien quiere comer un poco más de la tajada del transporte. El transporte para los transportistas es un negocio, para la alcaldía es una obligación constitucional y para el usuario es una necesidad que debe ser resuelta de la mejor manera. Pero si uno de los tres elementos que están involucrados en el servicio del transporte jala para su lado, nos vemos en aquella figura donde hay tenemos un ruido acá que está entrando, que será, sí, ya se está resolviendo. Si alguno del transporte jala para su lado y no se sienta en una mesa de tres patas, en una mesa donde cada quien tiene que ceder, entonces seguimos teniendo un servicio de transporte pésimo. Y eso es lo que no se debe aceptar. El transporte colectivo es un servicio, no es un negocio. Recordemos que solo a partir del compromiso que cada uno de los factores involucrados en el transporte aporten, en esa medida nosotros podemos hablar de tener calidad de vida, porque el transporte público es parte de los elementos que ayudan a vivir en mejores condiciones, no solamente desde el punto de vista económico, sino de la calidad y el placer de poder vivir en un espacio urbano. Esta posición de las líneas de transporte, de los dirigentes sindicales del transporte público que representan líneas de transporte, es una posición sesgada, sectaria, y no están haciendo un planteamiento global. Ni el aumento del pasaje, ni la negación a pagar impuestos resuelve el servicio. El enfoque, a mi manera de ver, modestamente, está siendo mal interpretado, tanto por la alcaldía, tanto por las líneas de transporte y por los usuarios que no se involucran. Yo creo que es la coyuntura, el momento extraordinario para que se sienten los que están involucrados y busquen una salida donde no solamente lo monetario sea lo que esté sobre la mesa. Cada quien está jalando para su lado. Ciertamente en el transporte público hay serios problemas de precio, de costos, de cauchos carísimos, baterías que ya están llegando al 1.000.000 de bolívares, de repuestos que no se consiguen, pero tiene que haber una fórmula donde se beneficie cada una de las tres partes, donde la alcaldía con su
compromiso constitucional con su deber, según la ley orgánica de régimen municipal, de resolver los problemas de la comunidad y donde los usuarios participen, tiene que haber. Tenemos que hacer un cambio de enfoque. Para poder cambiar el país, no esperemos que el Mesías presidente, que el Mesías diputado, que el Mesías gobernador, que el Mesías alcalde nos venga a resolver. Sentémonos como comunidad, en donde los transportistas, además de ser choferes, también son ciudadanos. Además de ser choferes, son vecinos. Y hoy manejan una unidad, mañana se montan como pasajeros. Yo no creo que nos debemos atornillar, no creo que cada quien debe jalar por su lado. No, sentémonos como grupo, sentémonos como comunidad, sin cartas marcadas, sin posiciones anticipadas, sin predisposición a negarse a aceptar las correcciones, las críticas. Este espacio está disponible para que conversemos públicamente sobre un servicio público que atiende a un público. No es posible que nosotros tengamos lo que sucedió la semana anterior con un chofer de una línea de transporte de Boconó que se negó a abrirle la puerta a una jovencita de 14 años y la intimidó a hacer actos indebidos. No es posible que nosotros tengamos choferes que no respetan las paradas. No es posible que nosotros tengamos choferes que se salen de la ruta a su antojo teniendo pasajeros dentro. No es posible que tengamos usuarios que rompen las unidades, que las dañan. No es posible que tengamos una alcaldía que no hace respetar las normas que establecen el pago del pasaje adecuado o la exoneración a aquellos pasajeros mayores de 60 años. Aquí cada quien tiene faltas. Siempre vemos los problemas del otro y nos cuesta ver los problemas nuestros, nuestra responsabilidad. Esto es un triángulo. El triángulo es pasajeros, el triángulo son las líneas de transporte y la alcaldía. La alcaldía impone un impuesto, pero tiene que explicarlo. Me decía aquí Pedro Rosario, quien coordina el transporte por parte de las líneas, cuando alguien me enviaba un mensaje para decirme quién lo había designado, eso es un cargo de ellos. Las líneas de transporte delegan en una persona la representatividad, y en este caso fue Pedro Rosario. Él me explicaba que no es la negativa de entrada hacia el caso del impuesto, sino es que a cambio de qué, y es un argumento válido. Si pago un impuesto, debo recibir un beneficio, y el beneficio tiene que verse, sentirse. Vamos con los compromisos necesarios de nuestros medios y seguimos con Mi Pueblo, el pueblo de Elmer Niño, que es tu pueblo. Ya vuelvo.
Cuidemos nuestro planeta. Seguimos con el tema de las denuncias, con los temas que me han llegado. Repito, lo del transporte sobre la marcha lo vamos a ir conversando. El asunto de las denuncias quiero tomarlo en cuenta porque recibo muchas denuncias por teléfono. Me hablan de este caso, de otro caso, acusación contra un abogado, contra una juez, contra una maestra, contra el alcalde, contra el personal del registro inmobiliario, de la notaría. En fin, la gente se queja, protesta, pero cuando me envían los mensajes no asumen la responsabilidad al no decirme quién es la persona que está denunciando. Se ha dicho mucho de los cuerpos policiales que abusan de su autoridad y no hacen nada, que están esperando que ocurra una tragedia. Me dejan el número, el 0424-7749-113. Y eso no puede ser así. Yo las leo todas, bien las leo por la noche, las leo por la tarde, veo que en algunos mencionan a la persona que acusan, dicen que Pedro Pérez en tal lugar está cometiendo una falta, dicen que el policía número tal, con la placa número tal, pero no dice quién es la persona. El miedo lo hace a uno cómplice y cobarde. Este es un momento de decir, la Constitución nos da los derechos y tenemos los deberes. Ciertamente se corren riesgos, vas a acusar a una juez, vas a acusar a un fiscal del Ministerio Público, vas a acusar a una directora de escuela, a un miembro del 6CPC, a un policía de las Fuerzas Armadas Policiales, en fin, aquí nadie es intocable ante la justicia. Que no tenemos nosotros los mecanismos, que a veces los funcionarios policiales abusan de su uniforme, del porte de armas, de la chapa, que a veces el funcionario público que está en el organismo este o aquello cree que tiene la patente de corso para abusar. Pues hay que decirlo públicamente, tenemos que ser valientes. ¿Construimos un país de valientes o un país de cobardes? El presidente Chávez decía recientemente, para que ustedes vean cómo los discursos están encontrados, en una entrevista que le hicieron del diario La República del Uruguay, él decía que en Venezuela nadie es imprescindible, inclusive él, para poder cambiar el destino de este país, para poder cambiar, quizás no el destino, sino para mejorar la historia de este país, para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Todos somos necesarios. El funcionario corrupto hay que denunciarlo. Que nadie es el que se crea que es imprescindible, que sin ellos no va a funcionar la alcaldía, que sin ellos no va a funcionar un registro inmobiliario, una notaría, el CENIAT, el SAYEN, en fin. Cada funcionario público se cree un pequeño reyesuelo, se cree que porque tiene en ese momento cierta discrecionalidad para ejercer un cargo, eso no es cierto. Hay una frase que voy a tomar de los chavistas que recientemente se reunieron el viernes antes de que el presidente saliera en una gira por Sudamérica, que cuando se decía allí que estamos para obedecer, decía. Los funcionarios públicos están para obedecerle al pueblo y no para imponerle al pueblo. Señor Elmer, me gustaría saber si los conductores del transporte pagan esos impuestos, mejoraría las vías acá en nuestro municipio. Soy Víctor Quevedo. Bueno, es que de eso se trata, de que se paga un impuesto a cambio de eso que recibo. Te pago el 0.3% del 30% que se dice, la cantidad que están establecidas, pero a cambio de eso que por favor la vialidad se mejore, que las rutas se cambien. Por eso decía que el tema no es cuantitativo, no es monetario, no es tributario. El tema es mucho más importante que el nivel de ganancias. Hay una perversión en el servicio del transporte. Funcionarios públicos negligentes, tolerantes, permisivos. Cuando hablo de funcionarios públicos, hablo de la alcaldía del municipio de Boconó, de donde estoy transmitiendo y donde está en este momento la discusión sobre el pago de impuestos. Las líneas de transporte que son permisivas, tolerantes con choferes, con los tercerizados, por cierto, que ese tema también hay que revisarlo, los avances que llaman ellos, que no tienen las condiciones salariales adecuadas ni la seguridad social que debe ser. Así que
yo creo que el tema tiene que ser abordado de otra manera. Aquí me envían un mensaje, a ver, un mensaje que estoy leyendo. Ajá, aquí está, ya la gente, por eso digo que es bueno que me coloquen el nombre. Hola, buen día, qué bien tu programa. Lo que hace falta una revuelta para el cambio de alcalde. Tenemos, dime, la gente de turismo, puros vagos y que ni horario cumple. Ok, vamos a ver quién lo está diciendo. El Zulbarán, no voy a nombrar, no me envíen mensajes para acusar a una persona si no se hacen responsables. Basta, en este espacio no hay tiempo para el chisme, para el rumor, ni para hacerle daño a nadie. La dignidad de una persona no puede ser sometida al escarnio público. No utilicen el celular, no utilicen los mensajes de texto para denigrar de una persona. Yo no los voy a leer. Yo voy a leer los mensajes de texto cuando hay un nombre y un apellido. Cuando hay una persona que dice, señor Elmer, me llamo Luis González y estoy denunciando a tal persona por esto y mi número de cédula es este. Eso es tener valor. Y no podemos seguir haciendo un país de esta manera, un municipio de esta manera. El señor alcalde es la autoridad municipal. Si hay fallas en su administración pública, pues digámoslo con nombre y apellido. Porque quien se esconde tras la mentira, quien se esconde tras el anonimato, está siendo cobarde, entrada y salida, está demostrando que no tiene el coraje suficiente para asumir la responsabilidad de lo que está diciendo. Y eso es peligroso. El rumor, el chisme, la mentira forman parte de los antivalores de una persona, de una comunidad y de una sociedad. Nuestro deber como seres humanos, como hombres y como mujeres, es buscar la verdad. Recientemente decía yo en un espacio jurídico que la primera víctima de ese caso jurídico es la verdad. Porque no se trata de acusar a una persona, llevarla a un tribunal a punta de mentiras. No, vamos con la verdad por delante. Por la verdad murió Cristo y la verdad me hace libre, como diría Mariátegui, el famoso político uruguayo. Cuando el presidente plantea que nadie es imprescindible, que entiende uno, por lo menos en su forma retórica, discursiva, que nadie dentro de la administración pública es intocable y tampoco imprescindible. Yo los he visto y los he combatido y me he enfrentado en tribunales contra ellos. Yo los he visto en cargos públicos creyendo que tienen a Dios agarrado de las barbas. Yo he visto funcionarios de mediano rango, de bajo rango, como diría un gran historiador y psiquiatra venezolano, Herrera Luque, si quieres conocer a una persona, dale poder. Al darle poder, verás de qué está hecho. Y yo los he visto. Amigos, personas humildes cuando no tenían, personas sencillas cuando no tenían cargo público, personas con las cuales se podía conversar cuando no ocupaban un cargo. A lo que llevan al cargo se les invierten los cables y resulta que eso es lo que son. Tú quieres conocer a una persona, vive con él. Antes de vivir con esa persona, te pintaba un mundo mágico, un mundo extraordinario. Después que vives con esa persona, te das cuenta que las cosas han cambiado y que no es la misma persona. Así que igual sucede acá. Yo no voy a leer mensajes de texto. Me acaban de enviar un mensaje la semana pasada a una persona que dijo sobre el caso del pan, en donde decía que los panaderos, los dueños de panadería recibían el pan a 160, pagaban el pan a 160 el saco. Pues en estos 3 meses ha llegado a la especulación a los panaderos, a los dueños de panadería que han tenido que comprar el saco en 390 y hasta en 400.000 bolívares. Mayoristas que reciben el saco de harina, de trigo de los molinos y crean una escasez artificial y entonces venden a un precio exagerado a las panaderías, a las cuales llegan al nivel, como me decía anoche un buen amigo, a chantajearlas. O compras a ese precio o no te la vendo. Y por supuesto entonces las personas se ven a veces obligadas a comprar ese precio y a ponérselo luego al producto final. A ver, buena señor Elmer, soy José Batista. Estoy dispuesto a pagar el impuesto, pero si se arregla toda la carretera nacional Boconó-Batatal, que no sirve. Esa es la propuesta. José, tú tienes razón, se paga el impuesto, pero a cambio exíjanle al municipio. La carretera nacional no tiene que ver con el municipio, tiene que ver con el gobierno central, el Ejecutivo Nacional.
pero se paga impuesto a cambio de algo. Tenemos que dejar de ser personas que solo escuchan, ven y callan. Tenemos que ir a la acción. Entonces vuelvo con el tema del pan, porque recientemente tuve una inmensa, grata y ejemplar y académica, por decirlo así, con los dueños de una panadería, quienes me explicaron con facturas, me explicaron pacientemente durante 2 horas sobre la situación que ellos estaban viviendo, en donde se le atribuyen a ellos la culpa de la especulación. Estuve presente en una inspección que hizo Indepavis a una panadería que mostró los permisos sanitarios al día, que mostró los precios, que mostró las facturas que había cancelado a los camioneros y a las empresas que entregaban los sacos de trigo, y cómo los dueños de camiones querían cobrar por 30 metros de distancia desde el punto de descarga hasta la panadería un precio exagerado. Hay una cadena de comercialización desde el productor extranjero, porque parte del trigo venezolano viene del Canadá, hasta el consumidor final, hasta usted que compra pan. Hay una cadena de comercialización que especula, que es corrupta. En esa cadena de comercialización me comentaban, ¿verdad?, con pruebas en la mano, que hasta funcionarios de la Guardia Nacional que decomisan paquetes, sacos de harina de trigo y luego la venden en el mercado negro. Entonces yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad fundamental, una responsabilidad de primer nivel en atacar no al dueño de la panadería, que es el penúltimo en la cadena de comercialización, perdón, es atacar todo el proceso que va desde la importación del trigo, que va desde el desembarque de los contenedores en nuestros puertos hasta el que compra finalmente. En esa cadena es donde se genera toda una especulación, un encarecimiento del producto. A ver, buena señor Elmer, esto de los policías ya no se aguanta, son una banda de delincuentes uniformados, no se puede dar el nombre, será para que nos... no, si no se puede dar el nombre, entonces yo no sé, yo conozco policías honestos, yo conozco policías, estudiantes de policía que quieren y creen en el funcionario público. Yo creo en lo que decía la rectora de la Universidad Experimental de Seguridad, una profesora que recién la entrevistaban por el canal, por un canal, será para que nos persigan, no. Hay que tener valor. Yo puedo decir, el policía número tal, de la placa número tal, hizo esto. Se corre un riesgo, pero más riesgo se corre guardar silencio. Porque entonces, ¿con qué fundamento el comisario Horacio, el comisario Bernal del 6CPC, Horacio, el comisario de las Fuerzas Armadas Policiales, pueden actuar? No podemos tener, si nos persiguen, ¿qué vamos a hacer? Cuando a mí me tocó denunciar a un funcionario hace 2 años y medio en el pueblo de Boconó, a un registrador inmobiliario, tuve las pruebas en la mano, presenté las carpetas aquí y en Caracas y sabía contra quién me estaba enfrentando, pero había que tener valor, porque si no, entonces ¿para qué estamos nosotros en este medio? ¿Para qué estamos nosotros en este país? Este país no se construye con miedo, este país no se construye con temores, se construye con mucha esperanza, con mucha fe, con mucho coraje. Porque si no, no hay sentido. Si nosotros el tema del transporte no lo abordamos de otra manera, sino porque, pero yo no pertenezco a ningún transporte público, solo soy un ciudadano, más de lo que se quiere es el bienestar de la población. José Batista, te agradezco, José, yo también soy un usuario del transporte público ocasionalmente, y no se trata de estar en contra del transporte. Siempre nuestra actitud pareciera, la tendencia fuera a atacar al otro. No. Cuando yo hago el planteamiento acá de las denuncias sin fuente, cuando yo hago el planteamiento acá del tema del pan, donde se le quiere echar la culpa al dueño de la panadería, pero no se sabe cómo es el negocio por dentro, el sábado por la tarde me senté y me explicaron facturas, me explicaron costos, me explicaron la nómina, me explicaron todos los vicios que hay en la cadena de comercialización, en donde pareciera que el que vende el pan, que es uno de la cadena que va desde el productor hasta el consumidor, que no es el que lleva la peor parte en este negocio. A ver, tengo otro mensaje, me envían, lo leo a cambio, por fin, que será lo que pasa con el gas Socorro, que no pasa por Biznacá. Ahí está el problema. Bueno, sigo con el tema. Entonces, vamos a caracterizarnos por ser un pueblo de dar la cara,
No se trata de buscar héroes donde no existen. Este es un pueblo valiente. Se trata de denunciar al funcionario del registro inmobiliario, de la notaría, del CENIAT, en donde esté el funcionario que obstaculiza, que entorpece la calidad del servicio. Vamos a decirle nombre y apellido y vamos a demostrarlo. Si no, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos con el chisme, seguimos con el rumor. El caso de Socorro Gas es terrible. Es terrible, hay que hablar con la alcaldía, hay que sentarse y ayudar a esa compañía a mejorar el servicio. Si no, tendrá que intervenir la alcaldía como autoridad que busca mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Todo esto lo planteo porque cuando me hacen una denuncia presumen que yo inmediatamente la voy a asumir y no. En lo que a mí respecta, hay otros colegas que manejarán lo manejan el periodismo de otra manera, yo no. Yo manejo esto. Entiendo, interpreto mi profesión desde un punto de vista, primero ético, por mi vida. Segundo, con un alto sentido de responsabilidad social. Yo me debo a mis lectores, me debo a mis radioescuchas, me debo a mis televidentes. Y si el día en que yo mienta, el día en que yo falsifique una información, es el día pierdo credibilidad. Y si algo es peligroso, altamente volátil en este oficio, es la denuncia. La denuncia que no se fundamenta es una denuncia pobre, y pobre aquel periodista, mujer u hombre, que hace una denuncia y no hay un fundamento. Por eso yo agradezco de ustedes la sintonía, por eso este programa ha aumentado en sintonía, porque las cosas hay que decirlas por las calles del medio. El temor es libre, como la calle es libre, cada quien es dueño de sus propios miedos. Pero en mi caso particular no me creo un héroe, simplemente un hombre honesto y un hombre que tiene un compromiso como profesional en un oficio, en una profesión altamente difícil, complicada, pero con un compromiso serio, eterno, constante, profundo, hacia quienes nos leen, nos escuchan y nos ven. Mañana nos vamos a encontrar a esta misma hora, por este mismo espacio. Seguiremos hablando de mi pueblo. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. No tengo más que decirme, sino despedirme, y mañana entonces nos volveremos a encontrar. Hasta luego.